Loco, demente, sádico y extremadamente perverso. Así se le recuerda al más infame de los emperadores romanos, un chico de 16 años que se encontró en la cima de uno de los imperios más grandes de la historia, el famoso emperador Nerón. Pero ¿qué hay de verdad y qué hay de mito en su historia? Todas las culturas del mundo han considerado de gran importancia estudiar aquel periodo de enorme influencia para la actualidad que fue la antigua Roma. Por eso, hoy vamos a ver la historia de este histórico y odiado personaje. Vamos a repasar la leyenda negra que rodea a Nerón de todo tipo de extraños vicios, pero también vamos a ver los éxitos de su gobierno a nivel económico, militar, diplomático y cómo fue artífice de una pequeña edad dorada en la historia de Roma. Vamos a recorrer la vida del emperador Nerón. Les habla Reinaldo Carrillo y esto es la Nueva Enciclopedia. Nerón, nacido con el nombre de Lucio Domicio Enobarbo, nació en Antium, actualmente conocido como Anzio en Italia, una ciudad ubicada en la costa a unos 53 kilómetros de Roma. Su nacimiento fue el 15 de diciembre del año 37 después de Cristo. Nerón fue el último emperador de la dinastía Julio-Claudia, el linaje que dio ilustres gobernantes a Roma como el reconocido Julio César y como el emperador Augusto. Su padre, llamado Gneo Dominicio, fue cónsul de Roma y su madre, llamada Agripina, era hermana de otro extravagante e infame emperador, bien conocido como Calígula. El padre de Nerón era sobrino nieto del emperador César Augusto y sirvió como pretor y como miembro de la guardia personal de Calígula durante el viaje del entonces futuro emperador a las provincias de Oriente. Según el historiador Suetonio, el padre de Nerón era un asesino y el emperador Tiberio lo acusó de traición, adulterio e incesto. Gneo murió cuando su hijo Nerón acababa de cumplir 2 años. La madre de Nerón, por su lado, Agripina, también descendía de César Augusto, pues era su bisnieta. Y cuando Nerón tenía 3 años, su madre fue desterrada por su propio hermano Calígula cuando éste ya era emperador. De esta forma, Nerón quedó confiado a la tutela de su tía Domicia Lépida, mujer que aparentemente descuidó hasta tal punto su educación que se dice que se la confió un barbero y a un maestro de baile. No obstante, a pesar de estas dificultades y más allá de su conexión con el poder, Agripina pudo volver a Roma tras el asesinato de Calígula. Esto cambiaría el destino de Nerón, pues su madre se casaría con el nuevo emperador Claudio, quien además era su tío, lo que significaba que esto era una relación incestuosa y legal, pero no hay nada que el poder de un emperador romano no pudiese hacer legal en el Senado. Con este nuevo matrimonio, el emperador Claudio adoptó al entonces Lucio Domicio, quien pasó a llamarse Claudio Nerón César Druso. El emperador ya tenía 2 hijos con su anterior esposa Mesalina, esposa a quien por cierto asesinó por conspirar contra él, y sus hijos llevaban por nombre Claudia Octavia y Británico. Sin embargo, al adoptar a Nerón, este último se convirtió en el sucesor directo al trono porque él era mayor que Británico, el otro hijo. Nerón fue proclamado adulto a la edad de 14 años. Fue nombrado procónsul, que era una suerte de magistrado y gobernador de alguna provincia, y entró por primera vez en el Senado. Además, realizó sus primeras apariciones públicas junto a Claudio el emperador y apareció en las monedas emitidas durante el gobierno de su padrastro como su sucesor. Se piensa que Agripina, madre de Nerón, era una gran oportunista y que hizo todas sus relaciones para obtener poder. De esta manera, ella manipulaba e influenciaba a aquellos a su alrededor, una dinámica que le ganaría a la larga el desprecio de su hijo Nerón. El emperador Claudio falleció en el año 54 después de Cristo y en este momento Nerón ascendió al trono de emperador con tan solo 16 años. Los antiguos relatos de los historiadores afirman que Agripina, la madre de Nerón, asesinó a su esposo Claudio para que su hijo accediera al trono. Sin embargo, no existe evidencia concluyente sobre esto. Según estos mismos relatos antiguos, Agripina influyó de gran manera en el adolescente Nerón en las primeras de cambio. Su madre le asignó como tutores a Séneca, el famoso estoico, y a Sexto Burro, quienes también tuvieron un gran poder e influencia en su forma de gobierno. A los primeros años del reinado de Nerón se les recuerda como de una buena y responsable administración.
Los asuntos del imperio fueron tratados de forma coherente, tanto la política como las finanzas estaban en orden, y el Senado gozaba de bastante independencia a la hora de atender los asuntos del Estado. Estos fueron los que se conocieron como los años dorados de Nerón. Respecto a su vida personal, Nerón, poco antes de asumir el imperio, se casó por obligación con Claudia Octavia, la hija de Claudio, es decir, de su padrastro, y la hermanastra del mismo Nerón. La situación con su madre, pues, se tornaba cada vez más extraña. La influencia de Agripina sobre Nerón era cada vez más fuerte, y el joven emperador comenzó a resentirse de su madre. Se relata que en el mismo año 54, Agripina trató de sentarse junto a su hijo mientras éste discutía cuestiones de Estado con un delegado armenio, pero Séneca la detuvo con el fin de evitar una escena que sería escandalosa para los políticos romanos. En Roma las mujeres tenían prohibido participar en las decisiones de Estado y Agripina deseaba sentarse junto a Nerón como una suerte de emperatriz o como una segunda al mando. El círculo cercano de amigos y asesores de Nerón empezó a poner al emperador en contra de su madre y le advirtieron sobre su sospechosa conducta. Según los historiadores, se cree que la relación del emperador con su madre era de amor y odio. Agripina mostraba mucho amor a su hijo, pero Nerón sospechaba que ella lo usaba con otros fines. Los rumores recogidos por los antiguos relatos incluso afirman que Nerón tenía relaciones sexuales con Agripina, o sea, con su propia madre. Sin embargo, de esto tampoco hay evidencia concluyente. Más allá de todo esto, no obstante, todo lo que venimos relatando es una pequeña muestra del entramado mundo de intrigas, desconfianzas y pasiones desbordadas en el que se había convertido el antiguo imperio romano. Y esta situación también nos dibuja el oscuro entorno en el que aparentemente vivía el emperador Nerón, como una especie de abreboca hacia su camino a la locura y la depravación. Mientras tanto, Nerón, insatisfecho con su matrimonio con su hermanastra Octavia, inició un romance con Claudia Actea, que era una liberta. Un liberto en la antigua Roma era un esclavo que había sido liberado. Cuando Agripina tuvo noticias de la infidelidad de su hijo, trató de intervenir a favor de Octavia y le exigió a Nerón que dejara de ver a la liberta Actea. Pero Nerón, apoyado por Séneca, se resistió a que su madre interviniera en su vida privada. Según el historiador Tácito, Agripina, al ver que perdía influencia sobre su hijo, intentó hacer de su hijastro británico el futuro emperador. Sin embargo, cuando Británico llegó a la edad de 14 años, Nerón lo consideró como una amenaza para su poder, de manera que el joven murió repentina y sospechosamente el día anterior a su proclamación como adulto. Según Nerón, Británico murió de un ataque epiléptico, pero todos los historiadores antiguos acusan a Nerón de haberlo envenenado. Luego de la muerte de Británico, Nerón y su esposa Octavia expulsaron a Agripina de la residencia imperial, pues la acusaron de conspiradora. A pesar de todas estas intrigas y las muestras de dureza en el ejercicio del poder, Nerón gozaba de una enorme popularidad, sobre todo en el oriente del imperio, puesto que los primeros años de su gobierno fueron de estabilidad y Roma gozaba de prosperidad. Además que diplomática y militarmente, Nerón mostraba excelentes resultados, por ejemplo, con el conflicto con el llamado Imperio Parto, lo que empujaba todavía más su popularidad. En el año 55, el reino vasallo de Armenia derrocó a su príncipe Radamisto y lo sustituyó por el príncipe parto Tridates I. Los romanos consideraron esto como una invasión del Imperio Parto a territorio romano. Nerón respondió rápidamente e invadió Armenia, lo que estableció una paz temporal. Los partos contraatacaron, pero el ejército romano los repelió exitosamente. Armenia ahora era plenamente de Roma y Nerón fue aclamado en público cuando llegaron a Roma las noticias de su victoria. Por otro aspecto, también muy llamativo fue la política cultural de su gobierno, enfocada en la promoción de las artes y en la construcción de teatros en diversas regiones del imperio, al mismo tiempo que fomentó de forma sistemática el atletismo y las competiciones deportivas. A esta etapa de su gobierno se le recuerda como una edad dorada en Roma. La economía prosperaba, había estabilidad, se promovía la cultura y el deporte, las provincias estaban contentas y además la anexión de la región de Partia había sido muy bien recibida y Nerón había conseguido una gran mejora en las siempre tensas relaciones con Grecia. Pese a todo esto, el presunto asesinato de su hermanastro fue el primero de muchos que estaban por venir.
Según los antiguos relatos de historiadores como Tácito, Suetonio y Dios Casio, Nerón poco a poco se fue convirtiendo en un déspota sediento de poder y de más poder. El emperador comenzó a obsesionarse con su propia imagen y estaba muy seguro que desde el Senado y desde su propio entorno existían todo tipo de conspiraciones para asesinarlo y quitarlo del trono, cuestión que no era mentira, pues esto se había consumado como un ciclo vicioso en la dinámica política romana de aquel entonces. Así que con el tiempo se fue volviendo más poderoso y fue librándose de sus antiguos asesores y eliminando a sus rivales. En el año 55 depuso a Marco Antonio Palas, un aliado de Agripina en el Tesoro del Estado. Palas junto a Burro, uno de sus asesores cercanos, fueron acusados de conspirar para derrocarlo y colocar en el trono a Fausto Cornelio Sila. Los tres fueron desterrados y Palas sería asesinado en el 63. Se presume que por asesinos enviados por Nerón. Séneca, por otro lado, el otro tutor del emperador, el respetadísimo filósofo y senador de aquel entonces, fue acusado por Nerón de mantener relaciones sexuales con Agripina y también de corrupción. Sin embargo, todas las acusaciones fueron absueltas. Pero a partir de ese momento, Séneca y Burro redujeron su papel político a simplemente intentar moderar a Nerón. Séneca había ganado muchos enemigos como asesor de Nerón y eventualmente se distanciaría a un rol menos protagonista. Asimismo, Nerón fue cada vez más tomando funciones del Senado que no le correspondían, lo que lo enemistó con esta institución y con varios senadores quienes terminaron siendo asesinados o desterrados por Nerón. Según la leyenda negra de Nerón, su obsesión llegó a tal punto que comenzó a planificar cómo deshacerse de su madre. En el año 58, Nerón inició una relación amorosa con Popea Sabina, la esposa de un amigo suyo que sería futuro emperador, llamado Marco Salvio Otón. Popea Sabina se dio cuenta de las intenciones de la madre Agripina con Nerón y poco a poco fue convenciendo al César para que hiciera algo con ella. El relato afirma que Nerón planificó el asesinato de su madre con mucha dedicación, pues no quería que nadie sospechara. Intentó envenenarla varias veces y hasta ahogarla en un barco. Sin embargo, finalmente ordenó abiertamente su ejecución en el año 59. Esto produjo bastante desconcierto en la sociedad romana y Séneca fue uno de los encargados de justificar esta acción frente al Senado. Hay historiadores modernos que opinan que el verdadero motivo para haber asesinado a su madre es que ésta estaba conspirando contra Nerón para colocar a Cayo Rubelio Plauto en el trono. Lo cierto es que esta medida ayudó a consolidar su poder como emperador, al menos por un tiempo. En el año 62, el asesor Burro murió y Séneca, por su parte, tuvo que hacer frente a una nueva campaña de desprestigio en su contra. El emperador Nerón ahora se rodeaba de aduladores que lo hacían desconfiar de su antiguo maestro estoico, de forma que Séneca le pidió a Nerón retirarse de la vida pública, lo cual Nerón aceptó. No obstante, convencido de sus nuevos círculos de que Séneca estaba implicado en una conspiración en su contra, el emperador lo condenó a muerte en el año 65, a pesar de no tener pruebas firmes en su contra. Cuando Séneca recibió la noticia de que su ejecución había sido ordenada, optó por el suicidio cortándose las venas. Regresando a los años anteriores, Nerón se divorció de Octavia y la desterró de Roma para estar con su nueva amante, Popea Sabina. Pero viendo las airadas protestas que esta acción había suscitado entre la población romana, él se vio obligado a llamarla de vuelta desde el exilio, a su hermanastra. Sin embargo, a pesar de esta aparente buena acción, Octavia fue ejecutada al poco tiempo de regresar a la capital. Más adelante, con el objetivo de seguir consolidando su poder, Nerón ejecutó a una serie de rivales entre los años 62 y 63, incluyendo por ejemplo a los ya mencionados Palas, Rubelio Plauto y Fausto Sila. Uno de los episodios más oscuros en la leyenda negra de Nerón durante su gobierno fue el del famoso gran incendio de Roma, ocurrido en el año 64. Aunque la historia en torno a este hecho es muy vaga, historiadores como Tácito afirman que el incendio arrasó por lo menos 4 de los 14 distritos de la ciudad eterna, dejando numerosas muertes y pérdidas arquitectónicas. La leyenda negra afirma que Nerón fue quien causó el incendio para poder acusar a los cristianos de esta tragedia, que eran pocos, pero cada vez ganaban más terreno en Roma. Asimismo, Tácito aseguró que Nerón se encontraba cantando y tocando la lira en su palacio mientras Roma ardía. Sin embargo, otro historiador, Dion Casio,
aseveró que en verdad Nerón se encontraba en la locación de Antium fuera de Roma durante el incendio. Pero a pesar de estas enormes discrepancias históricas, ha quedado grabado en la imagen popular la figura del emperador Nerón tranquilo disfrutando del incendio de Roma. Esta misma historiografía afirma que a raíz de este incendio, o mejor dicho, Nerón se valió de este incendio para culpar a los pocos cristianos que había en Roma y a raíz de esto, pues, perseguirlos fuertemente y ejecutar a gran parte de ellos, hecho que sí ocurrió. Luego del gran incendio de Roma en el año 64, Nerón se volvió más egocéntrico y se encargó de perseguir a cualquier disidente en el Senado. El imperio ya no era próspero, sufría de una crisis económica que además estaba agravada por este fuerte incendio y había una crisis de gobernabilidad incipiente, mientras el emperador se preocupaba por su imagen y por sus extravagancias. Vale la pena comentar otro terrible hecho que ocurría en su vida personal. Otro supuesto hecho que se añadiría a su presunta lista de horrores. Los relatos afirman que en un ataque de ira, Nerón pateó en el vientre a su esposa Popea, quien estaba embarazada en ese momento, lo que le causó un aborto donde perdió al heredero de Nerón, además de una terrible hemorragia que finalmente le causó la muerte a su esposa. El emperador, totalmente arrepentido, nunca pudo olvidarse de ella. Su obsesión fue tal que llegó a sentirse atraído por un joven esclavo llamado Esporo, cuyo físico era muy parecido al de la difunta Popea. Según los relatos, Nerón ordenó que castraran al esclavo, lo obligó a vestirse como su mujer y se habría casado con él. Además de esta perversión, se relata que Nerón era un pervertido sexual que practicaba la sodomía y que le encantaba verse con prostitutas. Asimismo, se rumoreaba que tenía una rarísima afición sexual, si es que puede llamarse así, que consistía en atar a esclavos, esclavas y prostitutas para luego saltar sobre sus partes íntimas. Pero volviendo a la situación política, cada vez crecía más un sentimiento en contra de Nerón, tanto en el Senado como en la población romana. La crisis económica se agudizó e incluso los militares se sentían decepcionados. Las legiones en las provincias empezaron a desertar. El pueblo incluso se atrevía a abuchearlo en público en el teatro y en el Senado. De manera que luego de años de varias conspiraciones individuales, el Senado finalmente decidió declararlo enemigo público cuando vio que a Nerón no le quedaban realmente apoyos políticos en el imperio. El 9 de junio del año 68, Nerón abandonó la capital. Se ocultó luego en una villa de su propiedad, sin amigos ni familia a su alrededor, y ordenó a su fiel liberto Epafrodito que acabara con su vida clavándole un puñal en la garganta. Si bien es probable que varias de las terribles cosas que acaban de escuchar sí hayan sucedido, pues se trataba de un contexto político altamente convulso, que luego de años de gloria degeneró en un mar de intrigas y traiciones. Igualmente existe una fuerte leyenda negra alrededor de este personaje que hace difícil e incluso imposible constatar al día de hoy que parte de estos antiguos relatos eran realidad y que parte eran ficción. Recuerden que la historia se amolda a la visión de quienes la cuentan. En este tiempo no existían suficientes fuentes históricas ni eran cercanas a la objetividad. Los historiadores Tácito, Suetonio y Dion Casio, de los pocos que detallaron las historias de Nerón, eran personas que detestaban abiertamente al emperador y tenían muy malas ideas sobre él. Varias de estas historias puede que formen parte de rumores y hasta de inventos para dejar muy mal parado al joven emperador, al igual que pueden ser totalmente ciertas. Historiadores modernos afirman que era muy difícil que los relatores de aquellos tiempos tuvieran acceso directo a la vida personal de Nerón, por lo que varios de sus escritos, especialmente los concernientes a su vida personal, pueden estar basados en rumores o simplemente en mentiras. Por ejemplo, historiadores modernos reconocen que su esposa Popea pudo haber muerto simplemente debido a complicaciones durante el embarazo o simplemente a complicaciones durante el parto. Asimismo, no se sabe a ciencia cierta si de verdad Nerón causó el terrible incendio de Roma, y mucho menos si de verdad lo disfrutó al ritmo de su canto y de su lira. Otra parte de la historia que no se conoce tanto es que Roma vivió una época dorada en lo económico, en lo cultural y en lo militar durante los comienzos del imperio de Nerón. El emperador gozó de una enorme popularidad por mucho tiempo. Estuvo rodeado de prestigiosos filósofos como Séneca e incluso abolió terribles prácticas pasadas aplicadas por Claudio, quien lo antecedió.
Nerón fue muy famoso, amado por el pueblo, pero sin embargo fue odiado por el Senado y por otras élites de Roma, que lo describieron como un ser completamente maligno. Muchas gracias por ver este video, los invito a apoyar esta iniciativa suscribiéndose, compartiendo el material, dejando sus comentarios de cualquier tipo. Muchas gracias por vernos, esto es La Nueva Enciclopedia, nos vemos en una próxima entrega.